Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy vamos a hablar de algo que ha causado un verdadero revuelo, la misteriosa carta que Andersen habría escrito a Kerem Bürsin y que, increíblemente, nunca llegó a sus manos. Sí, la carta que parecía perdida en el tiempo ahora sale a la luz y tiene a todos hablando de lo que pudo haber cambiado en sus vidas. Todo comenzó con la inesperada filtración de este escrito, guardado durante años y encontrado por casualidad entre objetos personales de una amiga cercana a Ande. La actriz, reconocida por su elegancia y su espontaneidad, se ve ahora envuelta en un recuerdo que revive su relación con Kerem. Según fuentes cercanas, la carta fue escrita en uno de los momentos más emotivos de su historia, justo cuando la pareja se encontraba en la cima de la atención mediática. Kerem, siento que tengo mil cosas que decirte y no sé por dónde empezar, habría escrito Ande en las primeras líneas, con un tono tan íntimo que rápidamente despertó la curiosidad de todos. Lo más sorprendente es que Kerem nunca supo de la existencia de este mensaje. En entrevistas pasadas, él mismo confesó, siempre pensé que Ande guardaba silencios que yo no lograba entender. Ahora todo parece tener sentido. Estas palabras hoy resuenan más fuertes que nunca, después de que la prensa turca confirmara la autenticidad de la carta. Las reacciones no se hicieron esperar. Los fanáticos inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y nostalgia. Una seguidora comentó, esta carta es la prueba de que el amor entre ellos fue real, y no solo una historia de televisión. Y es que para muchas mujeres que han seguido la relación, este hallazgo remueve emociones que parecían dormidas. ¿Cuántas veces no hemos deseado que un mensaje perdido cambie el curso de una historia? Según los fragmentos revelados, Ande expresaba en su carta un profundo deseo de hablar con sinceridad, sin cámaras, sin rumores, solo con la verdad de sus sentimientos. Kerem, lo que siento va más allá de lo que mostramos frente al público. No quiero que nada de esto se pierda entre malentendidos. Estas frases, tan simples y directas, muestran el lado más vulnerable de la actriz. Kerem, por su parte, al enterarse recientemente del descubrimiento, habría respondido con un suspiro en una conversación privada, si hubiera leído esas palabras en ese momento, quizá todo sería distinto hoy. Esta declaración ha encendido aún más la chispa entre los fanáticos, quienes sueñan con la posibilidad de una reconciliación o, al menos, con un encuentro sincero entre ambos. La historia de esta carta perdida ha tomado tintes de novela. Los medios han reconstruido cómo pudo haberse extraviado. Al parecer, Ande nunca tuvo el valor de entregarla directamente y confió a una amiga que la guardara, esperando el momento adecuado. Ese momento nunca llegó, y la carta terminó olvidada en una caja, hasta que fue encontrada años después. ¿Destino? ¿Casualidad? Lo cierto es que la revelación ha devuelto a ambos actores al centro de la conversación internacional. Lo curioso de todo esto es que, a pesar del tiempo transcurrido, la carta sigue teniendo una fuerza emocional inmensa. No se trata solo de un pedazo de papel con palabras escritas, sino de un testimonio de lo que se vivió y, quizás, de lo que nunca se dijo en voz alta. Muchos fans se han preguntado, ¿qué habría pasado si Kerem hubiera recibido ese mensaje en el instante adecuado? La respuesta, claro está, nunca la sabremos con certeza, pero la posibilidad alimenta la imaginación de todos. Los periodistas especializados en farándula no han tardado en analizar cada frase revelada. Algunos destacan que la carta no solo refleja un amor profundo, sino también una gran inseguridad de Ande frente a la vorágine mediática que los rodeaba. Otros, en cambio, interpretan sus palabras como una confesión de valentía, una necesidad urgente de mostrarse tal como era, sin máscaras ni expectativas ajenas. En cualquier caso, el resultado es el mismo, un documento que ha tocado fibras sensibles en el público. De hecho, en Turquía se han abierto debates televisivos sobre la importancia de la comunicación en las relaciones de pareja, especialmente cuando se trata de figuras públicas.
Psicólogos invitados a estos programas señalan que muchas veces las emociones no expresadas a tiempo terminan por erosionar vínculos que parecían indestructibles. La carta de Ande se convierte así en un ejemplo tangible de lo que significa callar lo que se siente y cómo un silencio puede marcar el rumbo de toda una historia. Por supuesto, las redes sociales han jugado un papel clave en esta ola de comentarios. Twitter y Instagram se han llenado de hashtags como #Ande y Kerem, #La carta perdida y #El amor real. En cuestión de horas, miles de usuarios compartieron sus opiniones, teorías y hasta montajes fotográficos que imaginan cómo habría sido la reacción de Kerem al recibir el sobre en sus manos. Algunos incluso escribieron finales alternativos, relatos románticos en los que la carta lograba llegar justo a tiempo para salvar la relación. En medio de este torbellino mediático, tanto Ande como Kerem han preferido mantenerse al margen de declaraciones oficiales. Sus representantes se limitaron a pedir respeto por la vida privada de los actores, aunque este pedido no ha impedido que la especulación crezca cada día más. Para los seguidores, el silencio de ambos solo añade más misterio a la situación. ¿Acaso están procesando lo sucedido en privado, o es simplemente una estrategia para no avivar más la polémica? Lo cierto es que la carta se ha convertido en un símbolo, no solo para los fans de la pareja, sino también para todos aquellos que alguna vez dejaron algo sin decir. Es la representación de las oportunidades perdidas, de los sentimientos guardados en un cajón, de esas palabras que, por miedo o inseguridad, nunca llegan a su destino. Quizás por eso la historia ha trascendido el ámbito del espectáculo y ha tocado corazones en distintas partes del mundo. Algunos medios internacionales ya han comenzado a cubrir el caso, presentándolo como un fenómeno cultural que une la ficción con la realidad. Después de todo, Ande y Kerem no solo fueron pareja en la vida real, sino también protagonistas de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos. La confusión entre sus personajes y su romance fuera de pantalla ha hecho que millones de personas los sientan cercanos, casi como si formaran parte de sus propias vidas. En este contexto, la carta perdida actúa como un capítulo extra de esa historia que parecía haber llegado a su fin. Un capítulo inesperado, lleno de emociones, nostalgia y preguntas sin respuesta. Y aunque no sepamos si alguna vez habrá una continuación real entre ellos, lo que sí queda claro es que este hallazgo ha reavivado una llama que parecía apagada. Mientras tanto, los fanáticos siguen soñando, compartiendo recuerdos y esperando, quizá en vano, un gesto de ambos actores que confirme lo que todos anhelan escuchar, que el amor entre Ande y Kerem, de alguna manera, sigue vivo. Hasta entonces, la carta será el recordatorio eterno de lo que pudo ser y no fue, de un amor que, aunque interrumpido, permanece grabado en la memoria colectiva. Y así, queridos seguidores, llegamos al final de este emocionante relato. No olviden que en este canal siempre les traeremos las noticias más sorprendentes del mundo de las celebridades. Suscríbanse, dejen su comentario sobre qué piensan de esta historia y compartan el video con sus amigas. ¿Creen que esta carta puede cambiarlo todo para Ande y Kerem? Los leo en los comentarios. Hasta la próxima.